Buenos días, hermanos. Hoy 9 de agosto la Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, virgen y mártir, carmelita y patrona de Europa. Edith Stein nació en Breslavia, en Alemania, en 1891 y fue la última, la pequeña, de una familia con 11 hijos, de familia judía muy religiosa, sobre todo su madre, que fue la que le intentó transmitir la fe a ella y a todos sus hermanos. Ella quedó huérfana a los 2 años de padre y por tanto tendrá siempre esta ausencia de la figura del padre y del amor del padre, del afecto del padre, que pasa también a aquellos que son huérfanos o han sido adoptados, la búsqueda siempre de la verdad de la propia vida, del propio origen de sus raíces. Y eso es lo que sorprendentemente y providencialmente fue la historia que Dios hizo con ella, que esta muerte del padre tan pequeña le hizo buscar la verdad, que después la encontrará, como veremos a continuación. Ella fue una mujer, una muchacha, una niña de una brillante inteligencia y fue buscando, como decíamos siempre, la verdad. Cuando llegó a su adolescencia, sobre todo a su juventud en el contacto con la universidad, ella perdió la fe, abandonó la fe, igual que sus hermanos. Ella dejó de rezar, fue para su madre, que ya era viuda, un sufrimiento muy grande. Su conversión al cristianismo surge del encuentro y del acercamiento a un filósofo iniciador de la filosofía de la fenomenología llamado Husserl, Edmund Husserl o Husserl, de quien se convierte en asistente y en alumna en la Universidad de Friburgo. Después, más tarde, en el encuentro con otro filósofo, Max Scheler, encontrará en la búsqueda, en esta filosofía de la fenomenología, un camino para acercarse a la verdad. Lo encontrará sobre todo en la lectura de doctores de la Iglesia y de autores cristianos como San Ignacio de Loyola, pero sobre todo en la búsqueda de la verdad en Santo Tomás de Aquino y en San Agustín. Fundamentalmente fue el momento de su conversión el encuentro con Santa Teresa de Jesús, cuando en una noche especial, invitada por una familia muy conocida y muy querida de ella, católica, un matrimonio muy católico, que era también muy culto, podríamos decir una familia, un matrimonio muy santo, al acercarse a la biblioteca encontró en esa cantidad de libros uno que ponía Vida de Santa Teresa de Jesús, libro de la vida. Pidió permiso para leerlo y dice que se pasó toda la noche leyendo la vida de Santa Teresa, y de ese encuentro con Santa Teresa ella tuvo un encuentro con Jesucristo, porque lo que toda su vida había buscado, la verdad, dice ella cuando leyó el libro de Santa Teresa, dice, ahora he encontrado la verdad, esta es la verdad. Y la verdad es no una filosofía, sino la verdad es Cristo. De ese encuentro ella buscará siempre una búsqueda más profunda de esta verdad, de esta persona que es Cristo, que irá conociendo poco a poco como el Verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado, manifestado y proclamado en la fe de la Iglesia Católica. Buscará siempre, a través de estos doctores de la Iglesia, Santo Tomás, San Agustín, un profundizamiento, una profundización mayor cada vez más, que le irá enamorando cada día más de Jesucristo. Después de un tiempo de preparación, de catequesis, que iba recibiendo, le iban ayudando a formar su fe, en 1922 fue bautizada y recibió la confirmación. Contra la voluntad de su madre, que sintió como que se le había muerto una hija, habiendo, digamos así, renunciado de su fe judía y habiendo abrazado el catolicismo, la fe católica. No entendía la madre que precisamente, igual que le pasó a San Pablo y a tantos judíos cuando fueron bautizados, que precisamente Cristo es el Mesías que estaban esperando. Esto Dios se lo iluminó el alma a Edith Stein, y ella, enamorada de Cristo, llegará a decir que verdaderamente su fe judía alcanza su plenitud al bautizarse como cristiana y hacerse cristiana. Después de su bautismo ella siguió profundizando en la fe, en ese enamorarse cada vez más de Jesucristo. Estábamos ya en los años 30, mitad de los años 30, con la invasión
y con la persecución nazi, con la Segunda Guerra Mundial, tanto mal, cuánto maldad, cuánto odio, cuánto infierno y cuánta presencia de Satanás en la tierra en esa década de los años 30 y 40. Ella, por tanto, al ver esta necesidad de ayuda en esta persecución nazi, se hizo voluntaria, fue ayudando tanto a los que estaban sufriendo por la enfermedad, a niños huérfanos, etc. Ella sintió dentro este amor al prójimo como una búsqueda también de Cristo y como un amor a Jesucristo. Más tarde, en el año 1934, ella ingresa en el monasterio carmelita de Colonia y recibirá los votos perpetuos poniéndose por nombre Teresa Benedicta de la Cruz, expresando con ello un abrazar el sufrimiento de su pueblo judío que estaba verdaderamente siendo masacrado. Horrible, terrible, qué hora más de oscuridad y de presencia del mal que vivió el pueblo judío, junto con otros, también el pueblo gitano, también tantos católicos, tantos cristianos, por esta maldad de quienes sentían que la verdadera raza humana era la raza aria y todos los demás pues eran como animales, de segunda categoría humana o como animales. Ella se puso este nombre, decimos, porque quería abrazar el sufrimiento de su pueblo y entregar su vida en lo que sería después un cumplimiento como de esta profecía, ser matada por Cristo. Ella pretendía con esta entrega en la vida religiosa ahondar y vivir su vida en el misterio de Cristo crucificado. Tras la noche que fue llamada Noche de los Cristales, en la que el pueblo alemán, instigado por las tropas de asalto nazi, hicieron grandes linchamientos públicos contra el pueblo judío, Edith es trasladada a Holanda por miedo a ser también ella masacrada. Ella fue llevada, digamos, como refugiada a un convento carmelita en Holanda, junto con una hermana suya pequeña, Rosa, y con la cual después pues irá al sacrificio, entregando su vida en un campo de concentración. Así pues, hermanos, 2 años después, en 1940, ella ya invadida toda Europa prácticamente por la invasión nazi, es capturada junto con otros 244 judíos católicos y llevada al exterminio, al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en Polonia. Allí será entregada a una cámara de gas y allí será sacrificada en 1942. Ella llegará a decir con este grito y esta afirmación de fe: Ave Crux, spes única, salve cruz, única esperanza. Y con este grito, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, afronta el martirio en la cámara de gas, con la mirada fija en los brazos abiertos de Cristo en la cruz. Es el culmen de toda una búsqueda de la verdad, Cristo, y Cristo crucificado, como dirá San Pablo, el culmen de toda una vida de amor de quien ella se sintió tan amada porque entregó su vida por ella. En ese estudio de la filosofía encontró que la verdadera filosofía es la fe en Jesucristo. Así ella, durante toda su vida, en esa búsqueda de la verdad y el amor y el bien al prójimo, hizo tanto bien promocionando la vida humana, social, religiosa de la mujer. Fue una mujer adelantada a su época, podríamos decir, una gran feminista, con todas las palabras y en su justo punto. Ella fue finalmente declarada copatrona de Europa por San Juan Pablo II el 11 de octubre de 1999, en la víspera de su nacimiento. Ella nació en el Día del Pilar, el 12 de octubre, como habíamos dicho antes, 1891. Feliz día de Santa Benedicta de la Cruz, feliz día de Santa Edith Stein, hermanos.